Buenos días con todos. Acerca de la circulación y respiración fetal. Los integrantes son Roxana Rosel Palomino Arroyo, Paola Bianca Mesizarra, Lisbeth Aguirre Calero y quien les habla Carla Fiorella Caramuchero. Vamos a empezar con la circulación fetal. A la circulación fetal. En el desarrollo del feto humano existe intercambios de nutrientes, gases, agua y productos de desecho. Todo esto ocurre entre la porción materna y la porción fetal de la placenta. El feto puede respirar a través de la placenta por el cordón umbilical y la placenta, evitando el contacto con los pulmones del feto. Circulación fetoplacentaria. La unidad funcional de la placenta son las vellosidades coriónicas. Estas están muy amplias y están muy ramificadas. La placenta es el único órgano que recibe el flujo sanguíneo desde dos individuos, el materno y ahí hay dos arterias umbilicales y una vena umbilical. En la primera imagen mostramos al cordón umbilical con 3 vasos que viene a ser un cordón en aparente estado normal. Y el segundo es uno con anomalía. Ya. En los elementos de la circulación fetal tenemos al ductus arterioso, que es un conducto situado en la parte inferior de la concavidad de la arteria aorta, que se comunica con la arteria pulmonar y que se encuentra presente en el ser humano durante la etapa fetal y durante el breve periodo después del nacimiento. En pocos días tras el parto, este conducto se oblitera y su función es la de mezclar la sangre que viene del ventrículo derecho con la aorta y evitar así que un exceso de sangre vaya a unos inmaduros pulmones, que no soportarían la presión que supondría esta sangre. Esto trae como consecuencia que la sangre de la aorta superior a este conducto sea más oxigenada. Y también tenemos al foramen oval, que es la abertura en la pared en el septo interauricular del corazón, que durante la vida intrauterina permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Es una de las dos principales comunicaciones existentes en este periodo de la vida entre la circulación derecha e izquierda. También tenemos al conducto venoso, que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior, y la vena umbilical, que circula la sangre oxigenada y rica en nutrientes que proceden de la placenta. Y por último, las arterias umbilicales, que son los que transportan las sustancias de desechos que se tienen que depurar, mientras que la que vuelve al corazón es la vena umbilical, que transporta la sangre oxigenada. Siguiente PPT. Ya. ¿Cómo ocurre la circulación? La placenta recibe sangre sin oxígeno del feto mediante el cordón umbilical, arterias umbilicales, y son dos. Cuando la sangre pasa por la placenta recoge el oxígeno. Después la sangre alta en oxígeno regresa al feto a través del tercer vaso del cordón umbilical, o sea, la vena umbilical. La sangre alta en oxígeno que entra en el feto pasa a través de su hígado y entra en el lado derecho del corazón. Diferencias entre la circulación fetal y el adulto. En el adulto la sangre es impulsada desde el ventrículo y después vuelve al corazón, esta vez a la parte derecha del mismo, que impulsará la sangre a la circulación pulmonar. De esta forma, las dos mitades del corazón trabajan como un circuito en serie. En el feto, la mayoría de la sangre bombeada por el corazón derecho no va a los pulmones. Evita este destino y entra directamente en el conducto arterioso. Así, los dos ventrículos del corazón fetal bombean la sangre en paralelo. El término salida del ventrículo combinada es utilizado para descubrir este mecanismo de bombeo de la sangre por el corazón. Las grandes diferencias entre la circulación fetal y el adulto vienen contradiccionadas por el hecho de que en el feto, en el intercambio gaseoso, se realiza a nivel de la placenta y no en el pulmón, existiendo además una serie de cortocircuitos fisiológicos que aseguran un mayor
un mayor aporte sanguíneo a los órganos vitales para el feto, la placenta, el corazón, cerebro y suprarrenales. Ya. El agujero oval. El agujero son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que presenta el corazón de los bebés antes de nacer. El foramen oval se suele cerrar entre los 6 meses y 1 año después del nacimiento. Es el cual va a proporcionar la sangre, el acceso directo desde la vena cava inferior hasta la aurícula izquierda. Y después se va a pasar a convertir en la fosa ovalis. Ya, el ducto arterioso. El ducto arterioso está conformado por la arteria pulmonar más la aorta. Y este ducto arterioso se va a convertir en un ligamento arterioso. Tenemos también al ducto venoso, que es el vaso que conecta la vena umbilical más la vena cava inferior. Lleva la sangre desde la placenta al feto directamente al corazón, por el bypass del hígado. Bueno, yo les voy a hablar sobre la circulación fetal. En ella consiste que la sangre pasa primero por la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda mediante el foramen oval. Desde la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo y posteriormente a la aorta. Desde la aorta la sangre va hacia el cerebro y las extremidades superiores del cuerpo. La circulación de la sangre entre una vena cava superior. Una parte de la sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Una vez que pasa hacia la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo derecho. Es bombeada hacia la aorta y una pequeña cavidad va a los pulmones. Una pequeña cantidad va a los pulmones. La sangre bombeada se deriva a la aorta a través del ductus arterioso hasta la aorta descendente. Desde la aorta descendente las arterias umbilicales y fluye dentro de la placenta. En la placenta, el dióxido y los desechos se liberan dentro del sistema circulatorio de la madre y el oxígeno y los nutrientes de la madre se liberan dentro de la sangre del feto. La sangre se agrega y regresa a la aurícula derecha a través de la vena umbilical. Siguiente. El sistema cardiovascular es el primer sistema que comienza a funcionar en el feto. Estructuralmente, el corazón y la vascularización continúan desarrollándose con la adición del atrio, el tabique y los vasos sanguíneos en las siguientes semanas. Así que las mayores características estructurales se complementarán al final de la 7ª semana. Después de esto, el corazón se hace más grande y los vasos sanguíneos proliferan a medida que se desarrollan nuevos tejidos, pero la estructura cambia un poco. El control de la frecuencia cardíaca se registra a partir de la 5ª semana, y en esa semana la frecuencia cardíaca será de 65 latidos por minuto a 160 latidos por minuto. Aún no hay control nervioso autónomo. En el último trimestre del embarazo, el sistema nervioso autónomo ya es funcional y la frecuencia cardíaca es de 140 latidos por minuto. El gasto cardíaco es de 0.21 minuto por kilogramo. La presión arterial la resistencia periférica total es baja y no hay todo vascular. La presión baja a 40 a 45 milímetros de mercurio. La respiración fetal. Ya. La respiración fetal lo hacen a través de la placenta, es decir, la placenta actúa como de pulmón durante toda la gestación. El nivel de saturación de oxígeno se mantiene constantemente. El futuro del bebé nunca tiene sensación de ahogo. En el feto los pulmones están llenos de líquidos y no tienen función respiratoria.
pero son metabólicamente activos. Se da la síntesis de surfactantes, la secreción activa de líquido pulmonar al espacio aéreo virtual y se da movimiento respiratorio. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las etapas del desarrollo pulmonar, que empieza de la cuarta, que es la etapa embrionaria. Es la formación inicial del ventrículo respiratorio que constituye de todos los principales segmentos broncopulmonares. Los pulmones crecen hacia las cavidades pleurales y empiezan a llenarse de oxígeno. Después tenemos la etapa pseudoglandular, que es de la 8ª a la 16 semana. Empieza la formación y crecimiento de los sistemas ductales y inicia la formación del sistema arterial pulmonar. Después tenemos la etapa canalicular, que es 17 semanas a las 26 semanas, en donde vemos la formación de los bronquiolos respiratorios y el crecimiento del lecho capilar. Después tenemos la etapa de los sacos terminales, que es de las 26 semanas hasta el parto. Tenemos la formación de los alvéolos, las células alveolales de tipo 1 y 2, la formación del factor surfactante. Después tenemos la etapa postnatal, que es la formación de los tabiques del tejido conjuntivo secundario y la maduración pulmonar. Ya, el cordón umbilical. El cordón umbilical contiene vasos sanguíneos que ayudan a transportar oxígeno y sangre rica en nutrientes hacia el cuerpo del bebé y también a llevarse sangre rica en productos de desecho desde el cuerpo del bebé. Tenemos a la arteria umbilical del feto a la placenta, donde la sangre desoxigenada que contiene productos de desecho. La vena umbilical de la placenta al feto, donde la sangre oxigenada limpia de productos de desechos. Okay. También pasa de la madre al feto lo que son los nutrientes solubles como la glucosa, aminoácidos, oxígeno y anticuerpos, pero también puede pasar algunos virus y nicotina. Y del feto a la madre puede pasar el virus, nicotina, CO2 y urea. Eso sería todo. Ya. Al momento de ¿qué pasa al momento de nacer? Al momento del cordón umbilical ser cortado, se da la primera respiración que conlleva nuevos cambios en el sistema vascular del neonato. En el momento de nacimiento ocurre un cambio brusco en la circulación pulmonar. Disminuye marcadamente la resistencia a la presión de la arteria pulmonar a las 24 horas de la vida. Es 50% menor que la presión aórtica y el flujo pulmonar aumenta de 4 a 10 veces más que en el feto. Estos cambios son consecuencias de la expansión de los alvéolos de la respiración, que aumenta la saturación de hemoglobina hasta al 96%. Y el O2 tiene acción de vasodilatadora sobre las arterias pulmonares. También se da el cierre del foramen oval y del conducto arterioso. La resistencia pulmonar tiene disminución progresiva posteriormente al nacimiento y al final del primer año alcanza los valores de un adulto. Eso sería todo. Ya, los cierres del cortocircuitos. Los cortocircuitos fetales son 3. El ducto arterioso, que se comunica con la arteria pulmonar, con la aorta, y después tenemos el foramen oval, que se comunica con la aurícula derecha y con la aurícula izquierda. Y el conducto venoso, que se comunica con la vena umbilical y con la vena cava inferior. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.